muy importante porque estamos hablando de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a mucha gente, se dice que puede afectar a muchísima más gente incluso en el futuro y por tanto necesitamos hablar de ello para conocer un poquito más qué podemos hacer, qué debemos hacer, cómo podemos prevenir algunos de los síntomas, cómo podemos retrasar, un poco saber algo más de lo que sabemos para poder actuar ante ella, ¿no? Y en este caso tenemos una persona que es Bea Espejo, Beatriz Espejo. Ella es neuróloga, ella trabaja en el Hospital Clínico de Granada, se formó en el Hospital Virgen de las Nieves, ha trabajado en el Hospital de Alcázar de San Juan en Castilla-La Mancha y ahora está aquí en la unidad de demencias, por tanto, un placer estar contigo. Muchas gracias, igualmente. Tenemos muchas preguntas, por lo tanto vamos a ellas, ¿te parece? ¿No? Sí, claro. Hay una primera pregunta, es ¿qué es la demencia y si es lo mismo demencia que Alzheimer? Bueno, una pregunta que me hacen mucho los pacientes en la consulta. La demencia es un síndrome clínico con un conjunto de signos y síntomas. Como yo siempre digo, a la demencia después nosotros le ponemos un apellido, ¿no? Porque demencia es el nombre genérico que abarca todos los tipos de demencia. Luego después, cuando nosotros la estudiamos, le ponemos el apellido de enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia vascular, frontotemporal, etc. Bueno, por tanto, Alzheimer es una demencia. Exactamente, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Es un tipo de demencia, igual que otras existentes. Bueno, un ejemplo muy básico es como si nosotros cogemos la palabra coche y después ponemos la marca del coche. Vale. Un Volkswagen, Vale, por tanto, la marca, en este caso vamos a hablar de la marca Alzheimer, que es una demencia de la cual vamos a hablar. Muy bien. Cuando hablamos de Alzheimer, ¿cuáles son los síntomas de un Alzheimer? La gente dice, ¿en qué noto que tiene un Alzheimer? Bueno, hoy en día el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer sigue siendo un diagnóstico clínico. Y los síntomas fundamentales que el paciente presenta son, primero, una alteración de la memoria episódica, de la capacidad que tiene la persona de aprender cosas nuevas y poder evocarlas, de la memoria más reciente. Pero luego se acompaña también de disfunción de otras áreas cognitivas cerebrales, como pueden ser el lenguaje, la orientación, las habilidades motoras aprendidas previamente, los reconocimientos, y todo este conjunto de síntomas provoca un deterioro de la funcionalidad del paciente, ¿no? Y eso es lo que define en sí la demencia tipo Alzheimer, el trastorno cognitivo de este tipo, de la memoria y otras áreas cognitivas, y una pérdida de funcionalidad que esto provoca, ¿no? Por tanto, básicamente lo que se entiende es una alteración de la memoria, que sería el elemento más importante, Sí. diríamos, ¿no? Con otras disfunciones, ¿no? Has dicho lenguaje, has dicho orientación, has dicho reconocimiento de otras personas. Sí, de otras personas, de lugares, etcétera. Vale. ¿No? Y de alguna forma eso genera un progresivo... Una discapacidad en el individuo. Eso, para que sea considerado como demencia, tiene que afectar a la funcionalidad del individuo, a su día a día, que provocado por esa disfunción él no pueda realizar lo que previamente hacía. Muy bien. Por tanto, ya sabemos algo, ya sabemos, por tanto, cómo se diagnostica, y quien lo diagnostica sois los neurólogos normalmente, ¿no? Sí. Y hay una pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el tratamiento que tiene el Alzheimer? O si existe cura para el Alzheimer. De hecho, se habla, en estos días, se habla de algunos tratamientos que retrasan el Alzheimer, ¿no? Cuéntanos un poco qué hay de todo eso. Bueno, tengo que decir que hoy en día no existe una cura para la enfermedad. Principalmente porque además no se conoce la etiología de la enfermedad. La etiología no es solo una, sino que son muchísimos factores los que influyen y eso dificulta mucho la búsqueda de un tratamiento efectivo, porque cuando encuentras un tratamiento que es efectivo para algo, encuentras que hay otros factores que también están produciendo la enfermedad y sobre eso no está actuando, ¿no? Entonces, digamos que tiene un origen multifactorial y eso dificulta mucho el tratamiento médico.
Lo que se intenta hoy día es diagnosticar la enfermedad de la forma más precoz posible. ¿Por qué? Porque eso, primero, ayuda a la familia y al enfermo a planificar un futuro probable y además se pueden establecer una serie de medidas y consejos, tanto para el paciente como para los familiares, que puedan enlentecer la progresión. Que es un elemento fundamental. Fundamental, Para el fundamental. cuidado, para Claro, evitar. incluso para el paciente, en el sentido de Claro, sentir que claro. los síntomas van muy rápidos. Claro, bueno, porque además una peculiaridad que tiene esta enfermedad es que muchas veces el paciente no es consciente de lo que le pasa. Yo siempre se lo digo a los familiares, el paciente con una enfermedad de Alzheimer rara vez viene a la consulta, sino que lo traen, ¿no? Lo traen porque son los demás los que han visto el fallo y él no se da cuenta. Incluso lo llega a negar o a esconder, ¿no? Entonces, esto es muy típico de esta enfermedad y eso muchas veces pues, dificulta y retrasa el diagnóstico, ¿no? Porque el enfermo que se puede dar cuenta inicialmente de que hay algún fallo, lo intenta esconder tanto a sus familiares como amigos, etcétera, y eso retrasa. ¿Mm? Por tanto, fundamental, diagnóstico lo más rápido posible. Para evitar las fases tardías o evitar que aparezcan de forma precoz, porque eso al final tanto al entorno como a la sociedad le genera, pues, aparte de muchísimo gasto económico, pues muchísima dificultad a la hora del cuidado del enfermo, ¿no? Por tanto, hay una pregunta que queda claro, por tanto, por eso es tan importante hacer un diagnóstico precoz, sí, básicamente, ¿no? Fundamental. Antes has hablado de que es una enfermedad multifactorial, donde no se conoce la etiología, ¿no? Nos pregunta, hay una pregunta que dice, ¿qué causa la enfermedad de Alzheimer? Bueno, entonces, si es multifactorial, son muchas cosas que ayudan a generar... Muchas cosas que se conozcan. Hoy se sabe que en el cerebro aparecen una serie de agregados de unas sustancias, de unas proteínas anómalas que se denominan beta-amiloide y tau-fosforiladas, se acumulan en diversas zonas del cerebro y esto provoca la disfunción de las células y por tanto la enfermedad. Pero no es solo esto, porque además se sabe que hay otra serie de factores de riesgo externos que pueden predisponer a que aparezca la enfermedad. Uno de ellos, y de los más importantes, y por desgracia no modificable, es la edad. Se sabe hoy día que la edad es uno de los factores de riesgo, como en todas las enfermedades degenerativas, ¿no?, de que aparezca esta enfermedad. Pero luego hay una serie de factores modificables sobre los que sí podemos intervenir. Por ejemplo, los factores de riesgo vascular, el ser hipertenso, diabético, el ser fumador, bebedor, todo eso influye negativamente en la aparición y en la evolución de la enfermedad. Entonces, el diagnóstico precoz incluye también esa prevención temprana, ¿no?, de todos los factores de riesgo vascular, cardiovascular, que de alguna forma la edad no la tocamos porque... Ni la edad ni el sexo, porque otra de las preguntas frecuentes ¿es más frecuente en varones, en mujeres? Bueno, se sabe hoy día que hay un predominio en las mujeres, pero no se sabe por qué. De todas formas, eso tampoco lo podemos cambiar, ¿verdad? Efectivamente. Lo que sí que podemos cambiar es, hay que disminuir, hay que mejorar la dieta, hay que hacer ejercicio físico, no hay que fumar, no hay que beber, ¿no? Es decir, que controlar eso ayuda a retrasar la aparición de una enfermedad y a mejorar su evolución. Vale, perfecto. Por tanto, ya vemos que es multifactorial, que hay unos acúmulos de proteínas anormales en el cerebro, pero que además van ligados a otros factores que nos has dicho, ¿no? Hay gente que dice, yo tengo un familiar que tiene Alzheimer y resulta que tengo amistades que me cuentan de otros enfermos que no se parecen en nada a ese Alzheimer. ¿Por qué eso? ¿O es así sí. Bueno, en medicina siempre se dice que no hay enfermedades sino enfermos, ¿eh? Y la misma enfermedad en diferentes personas puede actuar de una forma distinta. Los síntomas cardinales de la enfermedad son los mismos en todo. Ahora, la forma que tiene el cuerpo o ese paciente de adaptarse a esos síntomas es lo que lo diferencia, ¿no?
Entonces, aunque todos los enfermos de Alzheimer tienen como una condición clara, una afectación de la memoria, tal y como he dicho antes, luego pueden aparecer otra serie de alteraciones, muy frecuentes las alteraciones de conducta de los enfermos de Alzheimer, que lo diferencian de otros, ¿no? Y por eso muchos familiares te dicen, bueno, pero es que mi tío tenía lo mismo, pero no se comportaba igual. Es decir, que a veces algunos pacientes con Alzheimer tienen alteraciones de conducta y otros no. Claro, sí, bueno, pero esto tiene mucho que ver con lo que he dicho antes de los factores de riesgo. Rara vez una enfermedad de Alzheimer es pura. Pura me refiero a que un paciente tenga esa enfermedad y solo tenga esa enfermedad. Generalmente la acompañan otra serie de enfermedades suyas propias, como por ejemplo es la hipertensión, la diabetes, y todo esto influye mucho en cómo va a evolucionar esa enfermedad. Aparte de, por supuesto, el carácter previo, la personalidad, todo eso también influye. Los cuadros depresivos previos, eso también se ha visto que a lo largo del tiempo cuadros depresivos recurrentes pueden favorecer la aparición de la enfermedad. Vale, muy bien. Por tanto, ya sabemos algo más, ¿no? Hay una pregunta, dice, ¿y es hereditario? Eso seguro que te lo preguntan. Porque claro, es que mi padre tuvo y yo, bueno, yo soy muy cauta en esto. Sí que hay un componente hereditario en la enfermedad de Alzheimer. Ya digo, la enfermedad de Alzheimer en la mayoría de las personas aparece a partir de los 65 años. Que hoy día decimos, bueno, es que soy joven a esa edad. Bueno, porque aumenta mucho la esperanza de vida. Y hoy a los 80 años y a los 85 uno sigue vivo. Antes no. El que haya aumentado la esperanza de vida no implica que las enfermedades degenerativas hayan retrasado su aparición. Siguen apareciendo a partir de los 65 años predominantemente. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuente a partir de esa edad, si uno ha tenido antecedentes familiares directos de tener enfermedad de Alzheimer, pues sí, tiene papeleta, pero también tiene unos genes que le predisponen a llegar a viejo, ¿no? A muy viejo, y eso aumenta el riesgo de enfermedades degenerativas. Pero es verdad que si uno ha tenido un antecedente de un familiar directo, padre, abuelo, que haya padecido la enfermedad y uno llega a viejo, pues tiene probabilidades de padecer la enfermedad, sí, efectivamente. Luego hay otro tipo de enfermedad de Alzheimer con las mismas características clínicas, pero de aparición temprana en gente menor de 65 o 60 años, que sí tiene un componente genético muy fuerte porque se han descubierto una serie de mutaciones que predisponen a padecer la enfermedad. Entonces, si se detectan en esas personas la mutación, la probabilidad de padecer la enfermedad es prácticamente total. Por tanto, pero eso sería en un tipo de... En menos del 1% de los enfermos de Alzheimer, que son los que aparecen por debajo de los 65 más 60 años en personas jóvenes. Por tanto, eso sería ya un caso muy especial. Muy raro, sí. Vale. Muy bien. Hay gente que nos plantea qué hacer con el enfermo, porque un paciente que va aumentando esos síntomas que comentabas tú y resulta ahí es ¿dónde está mejor el enfermo? En casa combinado con un centro de apoyo en una residencia de ancianos. Nos preguntan eso, porque seguramente hay gente que le preocupa qué hacer, porque probablemente necesita unos cuidados determinados de esa persona, ¿no? Bueno, esta pregunta hay que individualizarla. O sea, no se puede generalizar con esto. Hay pacientes que tienen muchísimo apoyo familiar y ese apoyo familiar les permite quedarse en su casa el máximo tiempo posible. Y eso es muy bueno para el enfermo porque además gran parte de estos enfermos no quieren irse a ningún sitio. Y irse a cualquier sitio puede desorientarlo, al menos inicialmente. Y además, como decías tú antes, si además algunos pacientes no lo aceptan, claro, ¿no? Más motivo que quieras quitarlo de su lugar habitual, ¿no? Exacto, es muy complicado. Ahora bien, hay una cosa intermedia que son los centros de día. Y en esos centros de día se realiza una cosa fundamental en la enfermedad de Alzheimer y en todas las demencias, que es la estimulación. Un enfermo con demencia debe estar estimulado. Lo que no puede ser es que se quede en casa con las persianas echadas viendo la tele. Eso
Eso es lo que no puede ser. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay que imaginarse dos hermanos de 2 añitos. Uno lo dejamos en casa metido y otro lo sacamos, lo estimulamos, va al colegio, queda con los amigos. ¿Quién de los dos se desarrolla mejor? Porque el que se queda en casa a las 24 horas está aburrido. No tiene más estímulo. Sin embargo, el que se va afuera aprende cosas nuevas, es estímulo. Lo mismo nos pasa a los adultos, exactamente igual. Entonces, si en casa se está muy bien, pero que reciba estímulo, que le dé la luz del sol, que eso regula muchísimas hormonas, que se interaccione con gente, que haga actividad física si puede, que salga a pasear a diario, eso es fundamental. Quedarse en casa, parado, sentado, viendo la tele, no, eso va en contra de la enfermedad. ¿Eh? Y con respecto a que pueda acabar en una residencia, pues yo muchas veces esto lo he aconsejado, porque convivir con un enfermo de Alzheimer a veces es muy complicado, muy complicado. Llega un momento en el que las alteraciones de conducta superan todo, lo superan todo. Entonces, la familia está claudica, no puede más, el enfermo tampoco está bien manejado. Es fundamental que esté en un sitio donde lo controlen bien, donde se controle bien la medicación, y a veces ahí está mejor que en casa. Por tanto, hay que valorarlo, hay que Hay que individualizarlo, hay sí. que ver cada caso, cada persona es un mundo. Lo Sí. decías antes, alrededor de los enfermos tienen diferencias que van ligados a algunos factores personales, Claro. algunos factores individuales y luego algunas cuestiones de la propia enfermedad, ¿no? Eso de alguna forma me viene a preguntar, una de las cuestiones que nos preguntan los pacientes es cómo afecta psicológica y emocionalmente al Alzheimer al entorno en el que vive, porque de alguna forma nos lo decías, ¿no? Si hay un entorno en el cual la familia abandona, no puede más, seguramente es porque la carga emocional, familiar, tu padre o tu madre o alguien que ves cómo se va degenerando, realmente seguramente afecta emocionalmente, ¿no? Sí, sí, no. Entonces, un poco, háblanos un poquito de eso, de esos aspectos emocionales o psicológicos que afecta, cómo lo vive la gente y cómo es capaz de salirse de ese momento. Es complicado, ¿eh? Cuando has dicho el verbo salirse, me ha venido a la cabeza una cosa que yo muchas veces hago en la consulta, y es que separo y dejo al paciente dentro y a los familiares fuera, y luego viceversa. Meto a los familiares dentro y el paciente lo dejo fuera. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los familiares no me cuentan por qué va a decir, vaya que lo diga y se enfade, precisamente por esa no aceptación de la enfermedad por parte del paciente. Se vive muy mal porque es un proceso muy duro. Y aunque inicialmente al paciente, en las fases iniciales, le pueda afectar, llega un momento que el paciente no es consciente de lo que le pasa. Pero quien sí es consciente es quien está con él. Y eso es muy duro, porque ver a una persona que ha sido tu mujer, tu marido, tu padre, cómo ha sido y cómo es ahora, e incluso llega a no reconocerte, psicológicamente y emocionalmente es fatal. De hecho, muchas veces, más que al paciente, nosotros tratamos al cuidador. Si al cuidador no lo cuidamos, no funciona, la cosa no funciona. ¿Eh? El cuidador debe encontrar un momento, primero debe entender bien la enfermedad, que a veces también es muy complicado, ¿eh? Porque cuando te encuentras a personas muy mayores, a veces se creen que su pareja, su esposo, su mujer, pues le está tomando el pelo, o ¿no? Cuesta mucho hacer entender la enfermedad, y luego adaptarse a esas situaciones es muy complicado, muy complicado. Entonces, nosotros intentamos aconsejar todo lo que podemos, y de hecho para eso está la unidad de neurología cognitivo-conductual, no solo para ayudar al paciente, sino para ayudar al familiar. Y de alguna forma, ¿qué cosas puede utilizar en el cuidado qué se puede utilizar en el cuidado diario del enfermo? Tú antes decías, es importante que haga actividad física, es importante que tome el sol, es importante pasear, es importante... Es muy importante no quitarle funcionalidad al paciente. ¿En qué sentido? Pues mira, si el paciente se viste solo, dejar que se viste solo. Y si se equivoca, ayudarle o corregirle
de buena manera, porque si no llegamos al enfrentamiento, pero que lo siga haciendo él solo. ¿Mm? Cuanta más funcionalidad quitemos al paciente, más dependiente va a ser. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Es decir, fundamental, porque sí. si le vamos quitando funciones, al final Es se un vuelve mueble, un inútil, ¿no? En ese exactamente, es sentido. un mueble. Y luego, otra cosa que debe de hacer el paciente es aprender cosas nuevas. No solo su rutina diaria, sino aprender cosas nuevas. Es fundamental eh, para adquirir capacidades que va perdiendo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la estimulación. Por eso decías antes que el hecho de que una persona vaya a un centro de día, haga estimulación, es un Claro, elemento que le ayudará muchísimo. Porque además mucha gente me dice, no, es que no quiere ir, vamos a hacerlo en casa. Bueno, si lo hace en casa y lo hace bien, pero esto ya también lo conozco y es que en casa lo hace un día y al tercer día ya no, porque el profesor que está con él en casa es su hijo, su marido, su tal. Entonces no le hace caso. Entonces, el hecho de que haya centros de día con talleres de memoria y quien administre esa estimulación sean personas ajenas a él, pues hace quizá que lo haga de mejor manera. Aparte de que esos centros de día hacen que tenga el paciente una estimulación social que en casa no tiene, ¿no? Y al mismo tiempo también sirve para el descanso del cuidador, ¿no? Claro, fundamental también, Que es porque un elemento que antes comentabas como la importancia de cuidar al cuidador, sí, pues sí, hay sí. momentos que poder dejar de estar pendiente Sí, del paciente es un elemento que sí. ayuda a la convivencia, ¿no? Si no tienen esto, los pacientes, este estímulo para ellos y desahogo para el familiar, yo siempre insisto en que busquen al menos una hora al día para ellos, el cuidador me refiero. Una hora al día en la que hagan algo que a ellos les guste y que estén desconectados de todo. ¿Mm? Fundamental. Fundamental, ¿no? Porque de alguna forma en el Alzheimer hay, antes lo comentábamos, alteraciones conductuales, ¿no? ¿Qué alteraciones le qué cosas puede hacer un paciente que te descoloquen, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque nos preguntan si las alteraciones conductuales pueden afectar a la convivencia. Seguramente sí, ¿no? Sí, sí, es lo que más afecta. La clínica FETEN del enfermo de Alzheimer, como he dicho antes, es lo que menos afecta a la convivencia. Lo que más afecta a la convivencia son las alteraciones de conducta cuando aparecen, que no todos las tienen. Alteraciones de conducta tipo agresividad, tanto hacia los demás como a sí mismo. Eh, Luego, alteraciones delirantes, ¿no? De que crea que le quieren robar, que le quieren hacer daño, ideación de celotipia hacia el cónyuge, incluso alucinaciones visuales, ¿no? Que vea cosas por casa que no están. Yo siempre intento manejar las alteraciones de conducta, si se puede, de una forma no farmacológica, porque los fármacos en un momento puntual están muy bien, pero a largo plazo pueden producir muchos efectos secundarios. Entonces, intentamos siempre aconsejar eh, sobre el manejo no farmacológico de esas alteraciones de conducta. Y voy a poner un ejemplo que siempre pongo, y es que a veces los enfermos, como he dicho antes, tienen alucinaciones visuales, ¿no? Si esa alucinación visual no le genera al enfermo ningún malestar, porque a veces, por ejemplo, estoy cenando en casa y ve a una persona ahí al lado cenando que no está, y empieza a decir, ¿y ese por qué ha venido? Ahí, y el otro, pues ahí no hay nadie, que sí, que ahí estoy viendo un hombre. A veces es mejor decirle al enfermo, ah, sí, porque ha venido fulanito a cenar, pero ya se va. Y se corta la conversación y no entra uno en conflicto, que hacerle o intentar hacerle razonar, Cambiar. porque no lo va a hacer cambiar, porque él lo está viendo, ¿no? Entonces, ese manejo no farmacológico es fundamental. Ahora, si la alucinación lo que genera la vive como una amenaza, Ansiedad exacta, eso sí hay que tratarlo y hay que tratarlo si se puede farmacológicamente. ¿Por qué? Porque imagínate que ve bichos que se le suben o ve a una persona que le quiere atacar, eso ya es muy difícil de reducir con la conversación, ¿no? Perfecto. Por tanto, muy importante y es que cuando aparecen hay que intentar no farmacológicamente, no con medicamentos, intentar ver cómo lo podemos corregir y si no, en todo caso, se corrige, ¿no? Hay una pregunta que nos hacen, y es,
¿qué es? ¿Que tiene Alzheimer, tiene una demencia o es que es muy mayor? Con las dos cosas. O las dos cosas, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, ¿eh? Que el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo, como he dicho antes, más importante es la edad, eso está claro. Y a más edad, más probabilidad. De hecho, a partir de los 65 años, cada 5 años que sigamos vivos, la prevalencia de la enfermedad se duplica. O sea, que el riesgo a los 80 años es mucho mayor que a los 65. Pero no forma parte del envejecimiento normal. Es una enfermedad como tal. Y eso es importante tenerlo claro, ¿no? Claro. Es verdad que con el envejecimiento, igual que nos salen canas y arrugas, el cerebro también envejece y las funciones que tenía previamente caen discretamente a lo largo de los años. Por eso muchas veces decimos que tenemos menos reflejos o ¿no? Fallos de atención, pero eso no llega a ser enfermedad. La enfermedad de Alzheimer sí lo es. Y eso es muy importante Sí. saber tenerlo claro, ¿no? Hay una asociación de pacientes nos ha enviado un conjunto de preguntas. No vamos a abordarlas todas porque algunas de ellas ya las hemos hablado, pero hemos hablado de la importancia del Alzheimer y gente dice que cada vez va a más, que cada vez hay más enfermos de Alzheimer. Cuando hablamos de si cada vez hay más gente con Alzheimer, ¿de qué frecuencia hablamos? ¿De cuánta gente estamos hablando? Bueno, lo que hay es cada vez gente más mayor. Y ya digo, si a los 65 años la prevalencia de la enfermedad oscila entre un 5 y un 8%, cada 5 años esa prevalencia se duplica. Y además, cada vez llegamos a más viejos, la esperanza de vida aumenta, con lo cual más probabilidad todavía de padecer, es decir, la población envejece, más probabilidad de enfermedades degenerativas. Y además, con el diagnóstico temprano de la enfermedad, muchas veces conseguimos enlentecer la progresión por todas estas medidas de las que hemos hablado antes. Entonces, ese enlentecimiento de la progresión acumula enfermos también, ¿no? Entonces, para dar cifras exactas, a mí no me gusta hablar de cifras exactas, pero se estima aproximadamente que para el año 2050 puede haber hasta 130 millones de enfermos con demencia. O sea, con demencia en general, ¿eh? Por tanto, Muchísimo. Por tanto, de alguna forma... Un gran problema mundial. Efectivamente. Por tanto, probablemente eso nos viene a decir lo poco que se conoce del cerebro, ¿no? Yo soy neuróloga y conozco poquísimo. O sea que... Por eso digo, probablemente hay órganos, el corazón se conoce de arriba abajo, se sabe cómo entra, cómo salen, las válvulas, las venas, las arterias, todo se conoce. Órganos mucho más accesibles, ¿no? Y en cambio el cerebro es un mundo aparte, digamos. Sí, ¿no? muy complejo, muy complejo. Y de alguna forma hay grandes estudios que se intenta conocer el cerebro, pero mucho hay por Muchísimo. saber, ¿no? Yo creo que se conoce una ínfima parte del funcionamiento cerebral. De todas formas, viendo un poco las preguntas, algunas de las preguntas que nos hacen prácticamente están prácticamente todas contestadas. Antes comentabas al inicio, decías que es una enfermedad que influye mucho la edad, ¿no? Sí. Y que probablemente a partir de 65 años el porcentaje cada 5 años se duplica, ¿no? De alguna forma, ¿a qué edad aparecen los primeros síntomas? Hoy se sabe que la enfermedad sin dar síntomas, es decir, una enfermedad preclínica, aparece años antes en el cerebro de manifestarse. Los síntomas, cuando aparecen, dicho de otra manera, cuando aparecen los síntomas de la enfermedad, eso ya lleva gestándose años en el cerebro, ¿no? Hay una cosa que es muy importante de diferenciar y es lo que nosotros llamamos la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es eso que nosotros creamos a lo largo de la vida con nuestros hábitos de vida, nuestros estudios, es decir, no tiene la misma reserva cognitiva
una persona sin estudios, que no sabe leer ni escribir, etcétera, que una persona pues con altas capacidades, licenciado, con una carrera, con otra función, ¿no? La edad de aparición de la enfermedad de Alzheimer o de las manifestaciones clínicas en los enfermos que tienen una baja reserva cognitiva es más precoz, ¿no? Es más precoz. Sin embargo, se sabe hoy día que la progresión de las enfermedades en estos pacientes es más lenta, más benigna, entre comillas. No me gusta hablar de benigno porque es una enfermedad, pero más lenta. Sin embargo, en los pacientes o personas que tienen una alta reserva cognitiva, la edad de aparición de la sintomatología es mucho más tardía. ¿Por qué? Porque durante esos años, por ejemplo, desde los 65 a los 80 años, que podía haber aparecido la enfermedad o los primeros síntomas clínicos, su cerebro, muy bien amueblado, entre comillas, lo ha estado protegiendo de la aparición de la enfermedad. Ahora bien, cuando aparecen los primeros síntomas es que ya no le queda más para compensar y el deterioro es mucho más rápido. Muy bien. Tenemos algunas pregunta, una cuestión es, ¿qué pruebas se hacen? ¿Qué pruebas hace para el diagnóstico? Porque has dicho es un diagnóstico clínico. ¿Hacéis algunas pruebas que os confirman ese diagnóstico? No. La confirmación de la enfermedad de Alzheimer, es decir, tengo una enfermedad de Alzheimer como tal, FETEN, solo se hace mediante el estudio cerebral. El estudio cerebral con biopsia cerebral, es decir, cuando el paciente ha fallecido mediante necropsia. Eso no se hace hoy día. De hecho, los criterios diagnósticos definen la enfermedad como probable o posible, según lo cumpla más o menos, ¿no? Pero sí que hay una serie de pruebas que nos ayudan o apoyan en ese diagnóstico clínico. Una de las principales son las pruebas de neuroimagen cerebral, ¿no? La aparición de atrofia en determinadas áreas del cerebro apoya el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer y descarta otro tipo de demencia, ¿no? O apoya otro tipo de demencia. Y luego hay una serie de pruebas que hoy en día están muy en boga que se llaman biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores son una serie de pruebas que son medibles y que nosotros utilizamos para intentar predecir con una alta sensibilidad y especificidad que lo que tenemos delante es un enfermo de Alzheimer como tal. Y biomarcadores se pueden solicitar tanto el líquido cefalorraquídeo, el análisis del líquido que se encuentra dentro del sistema nervioso central, o mediante técnicas de neuroimagen más específicas que demuestran ese acúmulo anormal de las proteínas de las que hablaba antes, ¿no? Tanto el beta-amiloide como la proteína tau. Nos preguntan, ¿hay algún tipo de ejercicio cognitivo que pueda ayudar a la persona que sufre la enfermedad? Ejercicios cognitivos, todos, porque como no es una sola área cognitiva la que se encuentra afectada, sabemos que la principal es la memoria, todo lo que ayude a la memoria es fundamental, pero tareas que ayuden a la orientación, a mantener la atención, al procesamiento de la información, todos los ejercicios cognitivos son bienvenidos. Por tanto, importante, hacer muchos ejercicios cognitivos, en ese sentido, como un elemento que estimula, claro, que antes una parte comentabas como un elemento muy importante, ¿no? Sí. De todas formas, también ejercicios cognitivos en personas muy mayores cuesta mucho más, ¿no? Probablemente, ¿no? Mucho porque no lo quieren hacer, no saben hacerlo. Los ejercicios cognitivos deben estar adaptados a la persona que lo está haciendo. No es lo mismo una persona que no sabe leer ni escribir que una persona que lo sabe y que ha tenido un alto cargo. O sea, es que no tiene nada que ver. Debe estar adaptado a la persona que los tiene que hacer. Ya casi para terminar, vamos a ver, ¿puede conducir coche o moto una persona con Alzheimer? ¿Qué pregunta más concreta? No debe, pero hoy en la ley hay un vacío enorme con respecto a ese tema. Porque además las renovaciones de los carnets se hacen muy a la ligera. Lo primero que tiene que hacer la familia del enfermo con Alzheimer es que cuando vaya a renovar el carnet informe con un informe clínico de lo que le pasa al paciente.
para realmente evaluar ya ese paciente, esa persona ya no necesita las pruebas básicas para que le den el carnet, sino que a lo mejor necesita un poquito más de examen, ¿no? Para ver si realmente puede o no puede. Y luego la evaluación, la siguiente evaluación o renovación del carnet no se debería de hacer a los 2 años, a los 5 años, no. Se debe comprobar de nuevo a los 6 meses si esa persona puede conducir. Digo esto porque es muy difícil a veces quitarle la llave del coche a la persona con enfermedad de Alzheimer. No, es que yo solo conduzco en mi pueblo. No, es que... Bueno, pero en su pueblo puede tener un accidente. Y como yo siempre digo también, si el accidente lo tiene uno y tiene un problema uno, ya está. Pero como atropella a alguien, legalmente la responsabilidad, si él está enfermo, recae sobre el entorno, los familiares, etcétera. Entonces hay que hacer lo posible por retirar eso y manejarse la vida de otra manera. Además la actividad física es fundamental, pues nada, también. Perfecto. De alguna forma, ¿y una persona con Alzheimer puede viajar? Puede viajar perfectamente, acompañado y supervisado, y sabiendo, depende también de la fase de la enfermedad, que a lo mejor en fases moderadas, severas de la enfermedad, sacarlo de su entorno habitual lo puede desorientar más, generar más alteraciones de conducta, etcétera. Y eso lo tiene que saber la familia. Pero si es un paciente con una buena evolución, que está en fases iniciales, ¿por qué no va a poder viajar? Por supuesto, sí. Pues no sé si hay alguna cosa que te parezca muy importante que no haya salido en este grupo de preguntas y que te parezca muy importante para que la gente sepa. Muy importante para mí, lo fundamental como neuróloga es que si la familia sospecha que algo hay raro y que puede estar padeciendo o iniciando una enfermedad, que consulte, porque el diagnóstico precoz es fundamental para establecer las medidas oportunas que lentezcan la progresión y sobre todo que se pueda realizar una planificación futura en el ambiente de ese paciente, ¿no? Porque a veces llegan cuando están ya con una enfermedad muy avanzada, ya no podemos hacer nada, ni siquiera podemos intervenir. Los fármacos ya no, los pocos fármacos que hay que, digamos, enlentecen la progresión ya no se pueden poner, ¿no? Esto no tiene marcha atrás. Una vez que empieza, sigue. Entonces... como no tiene marcha atrás, la clave es que no vaya muy rápido, ¿no? Claro, claro. Y cuanto antes se diagnostique, mejor. Muy bien, pues ha sido un verdadero placer, Bea, por habernos ayudado a dar claves que nos permitan entender mejor este mundo del Alzheimer. Como decías, un mundo del cerebro difícil de conocer, sí. Que habrá que seguramente a lo largo de los años se va a conocer mucho más de él. Con mucho por descubrir. Mucho por descubrir, exacto. El cerebro es todo un mundo por descubrir, casi diría yo. Sí. Pues muchas gracias por venir, por estar con nosotros, por darnos las claves, por ayudarnos con los consejos que nos has dado. Bien. Y seguimos pronto con otros videochats con nuestros expertos. Muchísimas gracias. Hasta luego.